Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí una vez más en los martes de quién sabe qué, en Tres Principios en Español. Está con nosotros el señor Pablo Braga, que nos trae una preciosa, preciosa invitación a relajarnos y a darnos cuenta de cosas el día de hoy. Pablo, por favor, tu micrófono. Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias Marina por este espacio que disfruto tanto cuando nos juntamos y conversamos sobre estos temas. Y gracias a todos por estar acá también. Bueno, antes de empezar, le comentaba a todos que pienso que va a ser interactiva esta reunión por el tema. Eh, la invitación o la propuesta es a disfrutar cada paso, ¿no? Respirar y disfrutar, porque de una u otra forma ya estamos en casa, ya tenemos, eh, lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Ya tenemos esa paz adentro. El tema, la gran pregunta es, bueno, ¿y por qué no la sentimos todo el tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Ese es el key de la cuestión. Entonces, eh, yo, esto es una semilla, que cuando pensé este tema, me vino un ejemplo que puede ilustrar qué es lo que necesitamos, porque esta semilla tiene en sí misma todo el potencial, ¿no? Para hacer lo que va a hacer, para hacer ese árbol y sus frutos, sus flores primero, con su belleza, sus frutos después con su sabor único y universal. Pero uno dice, sí, es como nosotros también tenemos el potencial del bienestar adentro nuestro, del bienestar innato, pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Bueno, el ejemplo de la semilla viene bien, porque la semilla va a necesitar agua, tierra, el entorno para desarrollarse, pero va a necesitar la luz, ¿no? La luz también, la energía, la luz como energía, que la comparo a la conciencia en este caso, para realmente ser lo que tiene que ser. Es decir, la semilla puede estar, creo que miles de años guardada, no sé si todas, pero algunas de ellas pueden estar miles de años guardadas y no realizarse. Yo creo que pasa lo mismo con nosotros. No basta con saber e incluso entender que tenemos el potencial. El tema es cómo ver, cómo estar ahí. Y bueno, no voy a decir nada nuevo, pero no por eso es menos importante decir que se requiere cierta práctica para hacerlo un hábito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la práctica? ¿Cuál es la práctica? Yo podría hablar de meditación, pero meditación en sentido amplio. Eh, no significa hacerlo sentado, podemos hacerlo en cualquier momento, caminando o en el medio de nuestras tareas, si sabemos hacerlo. Pero bueno, el hacerlo sentado nos muestra, o no hacerlo como tradicionalmente se hace la meditación y tan importante en algunas tradiciones, te muestra de qué se trata y después lo puedes llevar a situaciones diferentes a esa en donde estás dedicado en silencio a la meditación. Entonces, síganme con un ejercicio muy, muy, muy simple. Respirar, que para mí es la puerta a reconocer ese estado, respirar, ¿no? Pero no solo ser conscientes de que estamos respirando, al inhalar, sentir nuestra respiración, tomar conocimiento que está ahí, sentir inmediatamente, junto con la respiración,
tu cuerpo y agradecer eso, agradecer por tener este vehículo que es nuestro cuerpo para conocer el universo, conocer el mundo. Y hacerlo también al inhalar, después de inhalar, al exhalar, para tomar conciencia que estamos formados por un montón de órganos, de células que están ahí, que funcionan todo el tiempo como una orquesta, y están ahí para que nosotros podamos tener esta experiencia y hacerla funcionar como una orquesta. Cuando funcionan como una orquesta, sincronizadas con lo que sucede en el momento presente, nosotros tenemos la experiencia de ese bienestar. Entonces, muy simple, pero es tan importante para nosotros también, en el ámbito de los tres principios, tenerlo presente, y deberíamos hacerlo varias veces al día, o al menos cuando nos damos cuenta de que algún pensamiento está por ahí en la vuelta, sacándonos de esa paz, ¿no? Entonces, lo que quiero traer es eso, es que, como decía hoy, no por conocido no deja de ser importante, porque a veces nos olvidamos de venir a ese presente, y no basta con saberlo. Tiene que ser una práctica que diariamente la podemos hacer, algunos minutos si podemos más, en medio de cualquier actividad, en medio del tránsito, cuando nos para la luz roja, podemos usar como un aviso para respirar y darnos cuenta que en ese momento estamos con nuestra cabeza llena de pensamientos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, la propuesta. Entonces, tomar conciencia, cuando hacemos eso, que antes teníamos una película en la mente que se nos repite, a veces una película de suspenso, porque esperamos algo que nos sucede o que puede suceder, o algunas veces hasta una película de terror, que la repetimos. Y también saber que esa película no está ahí solo por el condicionamiento de esta vida, ¿no? Es decir, desde que nacemos, que sí, una buena parte de esa película la generamos ahora, pero también viene de nuestra herencia, de nuestros ancestros, de la propia evolución, y eso siempre va a estar. No hay nada que podamos hacer para que desaparezca. Lo que podemos hacer es tomar conciencia de ese espacio en donde se desarrolla esa película, esos pensamientos repetitivos que nos sacan de la paz. En el momento que hacemos eso, volvemos a tomar contacto con esa paz. Entonces, lo que traigo es que no basta con el entendimiento intelectual, hay que vivir esto, y la forma es así. Y a veces nos llenamos de actividades, incluso actividades de este tipo, y no dejamos tiempo para tener ese contacto con nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es lo que traigo. Y me gustaría que me comentaran qué les parece, cómo lo ven, si lo sienten así, si tienen otras formas de tomar contacto con ese bienestar innato, ¿no? Que por algo, en algún momento eh, puse por ahí una frase: el bienestar innato es el camino, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es de que no vamos a llegar a conocer ese bienestar innato por cualquier técnica, es simplemente tomar contacto, porque esto de ver la respiración no es una técnica, en realidad es algo accesible en el momento, no hay mucho que saber sobre eso, es prestar atención
a tu respiración, esperar, repetir 2 o 3 veces y sentir que tomas contacto con esa paz. En ese momento ya estás ahí y te cambia la cabeza. Los espacios se hacen más grandes, los pensamientos pasan a ser menos importantes y ya sabemos que podemos estar ahí en cualquier momento, ¿no? Y le decía hoy, podíamos usar cualquier cosa que suceda, que te llame la atención y usarla como una especie de mantra, para decirlo de alguna manera. La luz del semáforo, cuando suena la campana de la iglesia, que en nuestros países tenemos tantas, ¿no? Y que además tienen toda una connotación tan importante para nuestra cultura, es cuando al escuchar la campana decir, bueno, es el momento de respirar y tomar contacto con ese bienestar. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Lo hacen? ¿Cómo llegan ustedes a tomar contacto con ese estado? Más allá de que hemos hablado tanto de los 3 principios que sabemos intelectualmente de qué se trata, pero ¿cómo han llegado a ese estado? Abran micrófonos y dialogamos un poco. Exacto, ya saben cómo funciona. Pueden abrir su micrófono directamente o pueden levantar su manita virtual y pues trataremos de abrirles el micrófono y si no, lo tendrán que abrir ustedes de todas maneras. Pero, pero adelante, venga, que la arena es toda nuestra, siempre. Y el que no está en la arena pues no puede opinar. Así que venga. Y, ¿puedo sugerir algo? Buenos días a todos desde Texas. Claro que sí. Lo que yo he encontrado en mi caso durante un buen número de años ya es que mi día oscila entre periodos de, digamos, de estar muy ocupado mentalmente y al mismo tiempo, paradójicamente, muy distraído. Y periodos en los que por alguna razón mi vida se simplifica y es ahí donde estoy más cerca de mi centro. Y les voy a dar un par de ejemplos muy prácticos. Creo que la idea que dice Pablo de respirar, parar todo y respirar es muy importante y la trato de hacer un par de veces al día. Pero yo encuentro muchísimos otros momentos en los que prácticamente obtengo el mismo estado mental. Por ejemplo, lavando un plato o lavando una taza, ¿no? Algo tan sencillo como tomar una taza de café que uno acaba de usar y aplicarle la esponja, ¿no? Y enjuagarla. En ese momento yo encuentro, y es algo paradójico, que si me concentro mucho y realmente estoy en esa tarea y en nada más, ahí es cuando mi mente se vuelve más productiva, cuando estoy más cerca de mi centro y cuando estoy más en calma. Y en cambio, cuando estoy con el celular y coordinando una reunión y tratando de articular lo que 5 o 10 personas, ahora que tenemos muchas reuniones de Zoom, están diciendo, ahí es cuando más distraído estoy y cuando menos puedo pensar en cierta forma, ¿no? Y mucha gente habla de estos estereotipos en donde a las mujeres les resulta muy fácil hacer esto que llaman en inglés multitasking, ¿no? De poder hacer 10 cosas al mismo tiempo, y los hombres que somos como más unívocos, ¿no? Yo no sé si sea así, ciertamente nuestros cerebros están organizados y conectados de manera distinta, pero al menos a mí me resulta mucho más fácil encontrarme y regresar a casa en cierta forma, a mi casa espiritual, cuando hago las cosas más sencillas. Entonces, y esto puede ser lo que sea, puede ser organizar mi escritorio, puede ser caminar hacia una reunión. Si tiro todo y simplemente me pongo a sentir mis pasos entre mi oficina y el conference room, ¿no? O entre el auto y mi oficina, y en ese momento no hago más que transitar,
entiendo, para mí experimento esos momentos como si se multiplicaran en el tiempo y como si en lugar de caminar durante medio minuto estuviera caminando durante media hora, por así decirlo. No sé si a alguien si le pasa lo mismo o les parece extraño todo esto que les estoy diciendo. No, y al contrario, lo que tú dices es lo mismo. Es decir, caminar y meditar, la meditación se puede hacer caminando. Eso que tú dices estás yendo al presente de alguna manera, vas hacia tu auto sintiendo cada paso y no pensando cuando vas a llegar al destino después que te subiste al auto. Estás ahí. Y eso de las tareas es notable, a mí también me pasa. Es decir, cuando hago el mate, que es una bebida de acá del Río de la Plata, lo tomo como una ceremonia, me tomo el tiempo para que hinche la yerba, tiene que hinchar, bueno, y todo un día si quieren les cuento, pero como hacen en Japón con el té, ¿no? Es decir, y eso lo empecé a hacer justamente como práctica, es decir, que la práctica de estar presentes es darte cuenta de que no lo estás, ¿no? De que hay algo que te está sacando, volver ahí. La respiración está buena antes de cualquier cosa, porque te centra, porque la respiración como que es un enlace, ¿no? Un hilo conductor entre tu mente y tu cuerpo. Y tu cuerpo es parte de la tierra. Tu cuerpo es la naturaleza y tú te unes a la tierra a través de la respiración, porque cuando tú respiras, luego los árboles van a tomar el aire, el CO2 y lo van a transformar en oxígeno, es decir, estás conectado con la tierra. Entonces, no el cuerpo como separado, sino el cuerpo como una interfaz, un vehículo. Entonces, la respiración es importante, pero como tú dices, si tú ya tienes la práctica de hacer una tarea y sentir esa presencia, no necesitas siquiera hacer la respiración. Eh, y es así, y es estar en lo que tú contabas sobre algunas tareas, y hay gente a la gente que le gusta su trabajo, y por lo que has contado antes, me parece que tú eres una de esas personas, puedes estar en flujo, conectado, haciendo tu trabajo porque lo haces tan bien, ¿no? Que entras en esa zona como entran los deportistas cuando dominan un deporte, ¿no? Entonces, ahí también estás viviendo el presente. Entonces, pero fíjate lo diferente que es eso eh, y a estar haciendo planes con incertidumbres, especialmente en este momento de tanto ruido que nos estamos pendientes de las noticias, a ver si la vacuna va a funcionar o no y todo ese tipo de cosas. Qué diferente que es que entrar en ese estado, ¿no? Todo el tiempo que podamos. Sí. Me encantó eso que dijiste, Sergio. Resonó mucho conmigo porque, es más, es aquello que uno dice, ok, ya entiendo lo que estoy vivenciando también ahora que lo comentaste, porque a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando estoy haciendo jardín. Me encanta. Siento una conexión muy fuerte, cuando estoy arreglando las plantas, haciendo algo con ello, ¿no? Siento mucha paz y el tiempo se me va. Cuando veo, digo, wow, pasaron 2 horas o tal. Entonces es aquello que uno dice, eso, ahí es donde digo yo, estamos conectados, ¿no? Con la fuente, con todo, ¿no? Porque no lo sentí pesado, no lo sentí como, wow, qué pereza hacer el jardín. No, lo disfruté. Igual aquí ahorita, donde yo vivo, hay un bulevar bastante grande y está floreado ahorita todo con esos árboles rosados, morados, con flores y todo. Y ahí también es igual, es aquello que siento mucha paz cada vez que paso por esa zona y yo digo, wow, qué rico.
significa eso que también tú decías, y lo sentí, es cuando estamos presentes, ¿no? Cuando creo que sentimos con más facilidad esa conexión, ¿no? Esa, esa parte de estar disfrutando y siento como que uno fluye con la vida, ajá. No nos quedamos como pegaditos en cosas, ¿no? Entonces me gustó muchísimo como lo que tú comentaste porque es parte de lo que yo también pues he estado vivenciando y es hermoso Pablo como hiciste toda esa introducción, me gustó mucho porque sí, nos llevas a ese darnos cuenta, esos momentos, ¿no? Nos llevas a darnos cuenta que por ahí es, ¿no? Hermoso, me Claro. gustó mucho. Fue muy, muy agradable. Y eso que también decía Sergio de lavar los platos, mi esposo y yo a veces nos peleamos. Lavar los platos parece chistoso, pero hemos hablado eso y es como, sí, es como muy relax. Hay momentos de que, no es que nos lo peleamos todos los días, por supuesto, pero hay momentos en que decimos, ay, qué rico, disfruté ese momento. Entonces también me hizo gracia cuando contaste lo de los lavar los platos, porque así lo ¿Sabes hemos qué, sentido. Alexandra? Yo, yo llevo ahora 13 años viviendo fuera de México, pero la mayor parte de mi vida he vivido fuera de México. Y en México, como en muchos países latinos, tenemos esta estructura social en donde algunas personas pueden tener ayuda doméstica, ¿no? Y a mí me parece, habiendo no tenido ayuda doméstica durante muchísima parte de mi vida, que la verdad es un privilegio poder uno mismo encargarse de las cosas de uno, ¿no? Yo encuentro que hay una cierta nobleza en... le contaba a Marina el otro día, el placer que es planchar, por ejemplo, ¿no? Planchar la ropa. Es una cosa inaudita y yo creo que el tener a veces ayuda doméstica nos roba esa oportunidad, ¿no? No sé si, seguro que muchos van a estar en desacuerdo, pero lo pongo ahí sobre la mesa. El otro día escuché, voy a volver a lo del asunto de lavar los platos. El otro día leí por ahí, o escuché, no, creo que lo leí por algún lado que decía, el lavar los trastos o los platos rejuvenece. Entonces ya entiendo, ahorita lo acabo de entender, digamos, asociando esto de que, ¿por qué? Digo yo. Entonces, digo yo, debe ser porque uno disfruta ese momento, porque uno está muy relajado, no así estresado, porque cuando estamos estresados, pues obviamente hasta físicamente podemos llegar a una situación. Entonces ahorita, chistosamente acabo de asociar esa parte. Lavar los trastos rejuvenece. Sí, Alejandra, ya te dejo, Marco. En realidad, lo que está haciendo la diferencia es la presencia, ¿no? Cualquier tarea puede ser agradable y en cualquier tarea pues, puedes tener ese estado. El tema es ser consciente de Conectar. que no estás en ese estado, darte cuenta que no estás y volver a ese estado. Yo recuerdo en épocas de estudiante, que me pasaba a mí y le pasaba a otros compañeros que tenían que estudiar algunas materias. Yo estudié ingeniería y había algunas materias que eran bastante que no eran bien de ingeniería y a mí me gustaba la ingeniería y bueno, no me gustaban, llamamos las materias administrativas, que son materias de gestión y todo eso, que después me terminaron gustando. Pero en realidad no era que no me gustaba, me di cuenta después, porque cuando las estudié bien, digo, pero esto también me gusta. Es decir, todo puede ser lindo, todo puede ser, y la diferencia está en, si no estás presente, nada es lindo. Nada es lindo. Entonces, esa es la alarma. Esa es la alarma que tenemos que atender. No estamos bien, es decir, no estamos sintiendo ese bienestar innato, voy a él. Por eso decía, el camino es el bienestar innato. No es el destino, es el camino. No estoy ahí, voy a él. ¿Cómo lo hago? Prestando atención, bueno, una forma es con la respiración y a veces ya tenemos tareas con las cuales eso no sale naturalmente. Bueno, Marco, disculpa que me alargué un poquito y querías
decir algo. Adelante. Sí, bueno, soy Manuel, que no sé por qué leches en el Zoom no consigo cambiar el nombre, pero bueno, no pasa nada. A ver, yo coincido plenamente en el tema de la presencia, ¿no? Que es a lo que se está apuntando. Ahora, lo que me viene un poco como reflexión es porque estás preguntando, oye, ¿cómo llegáis ahí, no? Uno es la respiración, uno puede ser la meditación, planchar, fregar los platos. En mi caso, por ejemplo, mucho el deporte. El deporte para mí es una vía también de acceder a estos insights, ¿no? En alguna ocasión, un masaje, también he llegado a... Pero mi reflexión va más de las cosas que hacemos, cómo de ligado está el que tú estés en presencia con tu estado interior o tu nivel de entendimiento. Porque claro, si es una vía para llegar a la presencia, joder, todos nos podemos poner... Yo, por ejemplo, estoy diciendo deporte. Pues venga, vamos a hacer todos deporte y todos tendríamos que estar en presencia. Y eso no es así. Entonces, me viene un poco eso, ¿no? Cómo de asociado está estar ahí, quizás con cómo estás tú interiormente y quizás si también está asociado con estar en el entendimiento, en ese nivel de entendimiento, ese nivel de consciencia. Me gustaría lanzar un poco esta cuestión, a ver cómo lo veis. Es interesante eso que acabas de decir. Ahorita me vino a la mente algo que estoy vivenciando. Tengo a mi abuela que acaba de cumplir ahora en enero 100 años. Está bien, sin embargo, estoy vivenciando, digamos, un momento de sentir, vamos a decir, lo veo yo así como compasión o momentos en que siento que ella, a veces la veo cansada. Está bien física, vamos a decir, de salud está bien, pero a veces la veo cansada y un poquito perdidita. Y entonces aquello que para mí, digamos, el sentir, he sentido, asocio la presencia en este sentido de que hay momentos en que yo digo, bueno, yo creo en Dios y digo, bueno, Señor, si crees que es el momento de que ella ya descanse, pues haz lo que tú sientas que es necesario. Entonces, en otros momentos yo siento que el solo hecho de pensar, uy, si mi abuela se muere, porque para mí es como una segunda mamá, y entonces yo sufría mucho cada vez el pensar que ella se iba, en cualquier momento moría. Ahora tengo mucha paz el poder, y hasta puedo pensar y decir eso, creo que ella ya cumplió y quizás si ella quiere darse la oportunidad ya de descansar, perfecto, pero ya no siento ese momento de sufrimiento, de mucha, ¿verdad? Obviamente voy a estar triste pues en el momento que se dé, pero ya puedo con mucha tranquilidad pensar de la posibilidad que en cualquier momento va a descansar. Entonces para mí siento que ahí es esa conexión, ¿verdad? Con eso poderoso que hay dentro de cada uno de nosotros, el hecho de que yo sienta paz, de poder pensar que ella en cualquier momento pues va a descansar y que está bien, porque es parte del proceso de la vida. No ¿Y qué ha sé. pasado en ti? ¿Qué ha pasado en ti? Porque yo creo que está muy bien por la pregunta que yo he lanzado. ¿Ha habido un antes y un después? ¿Qué ha pasado en ti para llegar, digamos, porque tú estás como en más presencia, ¿no? Por lo que estás diciendo y estás experimentando. ¿Qué ha pasado en ti? Bueno, para mí, digamos, esto de los principios es lo que me ha llevado a sentir esa claridad y esa, digamos, primero el entender que la muerte es parte del proceso de la vida, ajá, y que también me he dado cuenta de que hay algo poderoso dentro de cada uno de nosotros que nos puede, a pesar de que podamos estar viviendo un momento difícil, podemos sentir paz. Eso es lo que para mí ha sido lo maravilloso de los principios, de saber de que eso mismo, de que hay otra situación que me pasaba. Por ejemplo, yo iba a un entierro y si en ese momento yo veía el ataúd de la persona, yo amo, estoy casada, amo a mi esposo, pero hubo muchos momentos en que yo decía, ay Dios mío, el día que me toque y que sea mi esposo el que esté ahí. Yo lloraba ahí en la iglesia. Imagínense, no estaba pasando, no era mi esposo el que estaba ahí, pero solo el hecho de imaginarme que podría ser mi esposo, yo lloraba mucho.
Ahora ya no me está pasando eso, porque primero también me di cuenta de que, ok, eso era un pensamiento, no hay duda. Y entonces yo estaba validando algo, un supuesto que no estaba pasando. Entonces siento que todo eso, la presencia, el aprender a conectar mucho vamos a decir, con esa presencia que hay dentro de cada uno de nosotros, el estar palpando esos momentos que siento de paz, me ha servido como a decir, mira, cuando tengo paz, ¿qué está pasando? Me he dado cuenta de que no estoy enganchada en un momento dado cuando siento esos momentos, ¿no? No estoy en una preocupación, en una angustia. Entonces sé que ese poder está dentro de mí y que en cualquier momento puedo conectar con eso. Eso me da mucha paz. Uh-huh. Gracias, Alejandra. Trajiste el tema de cuando nos pasan cosas o cuando imaginamos que pueden pasar cosas, o cuando hay situaciones difíciles, cercanas a la muerte, ¿no? O la potencialidad de la muerte en todo momento, ¿no? Y sí, creo que Manuel empieza a contestar un poco la pregunta que tú hacías. Creo que la pregunta que tú hacías, a ver si entendí bien, es ¿qué tan importante es el entendimiento frente a tener determinadas prácticas? Porque yo creo que todas son cosas importantes. Yo te puedo decir por mi propia experiencia que cuando he tenido golpes en la vida a mi ego, en esos momentos parece paradójico, al poco tiempo fueron los momentos más felices que tuve, porque entendí cosas y tomé contacto con ese lugar en donde hay paz y que me entendí sin palabras de que estaba todo bien igual, ¿no? ¿No? Entonces, sí que tú puedes tener ningún contacto con ninguna práctica espiritual y tener una experiencia en la vida que te ponga de frente con eso, como con Dios, como siguiendo a Alexandra, o con lo que, como quieras llamarle, con esa energía, con ese bienestar innato, con nirvana, como quieran llamarlo. Cualquiera puede acceder sin ninguna práctica, pero la práctica lo que te hace es que tú tengas cierto control. Yo te diría que si hablamos de libertad o libre albedrío, la única libertad que tenemos nosotros es en determinado momento parar ese flujo de pensamientos que viene del condicionamiento y de nuestros ancestros, de la evolución, por ser humanos, tenemos eso. Y la única libertad que tenemos es pararlo y decir, no, yo respiro, decido estar bien ahora, antes que nada. Esa es la decisión, porque, bueno, si a veces hay cosas que tienes que resolver, bueno, si hay cosas que resolver, no se trata de parar, se trata de hacerlas, y después de hacerlas, parar, porque si estás cruzando una vía y viene un tren, no puedes parar, tienes que correrte y salir, pero sí tienes la posibilidad, cuando tú quieres, y para eso están las prácticas, de sentirla, tocar eso, ¿no? No sé si va por ahí la pregunta y esto apunta a lo que tú preguntabas o me fui por las ramas. Bueno, en parte sí, pero vamos, sí que con la respuesta de Alessandra sí que se responde un poco al que en la medida que tú profundizas en ese entendimiento, pues sí que está ligado a estar en esa presencia, ¿no? Yo creo que va ahí, por ahí un poco la cosa, ¿no? Bien. Isabel tenía la mano levantada, pero la bajó. No sé si ya no quieres hablar, Isabel, o la bajaste por equivocación.
Es creo que me desconecté. ¿Qué quieres hacer? Bueno, lo que... Ok, lo que quería platicar es que, Pablo, gracias por este webinar. O sea, a mí me encanta esta conversación. Yo tengo una larga historia meditando y la verdad es que sí, para mí es un absoluto oasis. Quería platicarles un evento muy cómico respecto a esto, a estar en presencia, ¿no? En el 2005, un tipín hizo un documental sobre los monjes cartujos. Y entonces, al ser documental, pues obvio, era en el peor escenario de horarios, 9:30 de la noche. Y la película, bueno, el documental duraba 2 horas y media. Entonces, me acuerdo perfecto que fui con mi marido y entramos a la sala y había pues como 40 personas. Y entonces empieza el documental y era la vida de los monjes cartujos de la primavera hasta el invierno. Pero ellos tienen un voto de silencio. Entonces estuve en absoluta presencia viendo la pantalla sin sonido casi 3 horas. Claro, en el Inter lo que empezó a pasar es que la gente se empezó a ir del cine, incluyendo a mi marido. O sea, me dijo, oye, casualmente habíamos llegado en coches separados. Entonces me dijo, oye, ¿qué onda con esto? Ya me voy. Y entonces le digo, ¿es broma? ¿Me estás dejando sola en el cine? Nunca he estado sola en el cine. Sí, es en serio, te voy a dejar. O sea, no puedo estar aquí. Se fue. Bueno, a lo que voy. Momento, la película, ¿de qué se trataba? Estaba el monje que se dedicaba a cortar zanahorias. Y entonces, 4 minutos y medio viendo cómo el monje cortaba tranquilamente la zanahoria. Como no hablaba, pues lo único que se escuchaba era el cuchillo cortando la zanahoria. Por supuesto que después salió el monje que pegaba los botones y entonces escogía el botón que iba a coser. Después de que se tardaba como 30 segundos en escoger el botón, lo empezaba a colocar. Tengo que decirles, paréntesis, el director que hizo esta película se tardó 10 años en que le dejaran entrar al lugar. O sea que la verdad valía muchísimo la pena ver cómo el monje 1 cortaba la zanahoria y cómo el monje 2 cosía el botón. Bueno, les daban a los personajes como 3 horas una vez al mes para hablar. Entonces, pues en ese momento pues ya se escuchaba. Como hablaban francés, ni siquiera ponían la traducción. A lo que voy con esto es, termina la película. Estábamos en absoluto sentido zen. O sea, imagínense estar todo el tiempo en el cine, oscuro, 11 de la noche, poniendo atención a algo que estaba pasando en silencio. ¿Qué pasó? Bueno, claro que terminamos en el cine como 7 personas. Evidentemente, al final, cuando acabó, todos nos abrazábamos. O sea, realmente creo que es algo que no repetiría, pero fue una súper experiencia. La verdad es que es muy cómico, porque claro que al otro día me pregunta mi marido, oye, ¿en qué acabó? Y yo, pues un absoluto silencio, así, ¿no? Pues la verdad es que, ¿qué les digo? Pablo, súper padre, o sea, súper sensación de hacer eso, de esa experiencia. Y rápido, último. Ahorita lo que comentó Alexandra y Manuel, antes Marco, una vez tuve una amiga que estuvo embarazada y durante su embarazo, cuando llevaba 5 meses, murió. Entonces fue un gran tema de... Ella estuvo hospitalizada como en coma, como 15 días, y luego sacaron a su bebé y eso, y el bebé falleció. Pero a lo que voy es, cuando me avisaron que murió, 4 de la mañana,
me acuerdo levantarme, ponerme a llorar porque ya no existía más y prepararme para irme al donde la estaban velando. Lo que me acuerdo perfectamente es que yo sentía el movimiento de mi globo ocular. O sea, estaba tan en presencia que podía sentir los músculos de los ojos moverse. Para mí eso, pues, es un estado de absoluta presencia inolvidable, ¿no? Entonces, bueno, en mi historia meditativa evidentemente busco momentos así de absoluta presencia, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, muy, muy, muy lindo eso, y me quedé pensando en esa película. Y la paz que puede llegar a tener después de verla. Y obviamente hay que tener cierta disposición a estar ahí, ¿no? Yo me quedo todavía resonando la pregunta de Manuel. Y no, acá puse énfasis en alguna práctica, porque vivimos hablando del entendimiento y quizás nos pasamos de análisis conceptual e intelectual sobre los tres principios muchas veces, siendo algo tan simple. De hecho, yo creo que Sidney Banks lo primero que tuvo fue la experiencia, y después todo lo demás vino de ahí, ¿no? Y normalmente eso es lo que pasa. Pero, por suerte, hay personas que la tienen y la transmiten y permiten que otros puedan eh, acercarse con alguna práctica al entendimiento. Primero, obviamente, tenemos una mente y la tenemos que calmar, tenemos que darle explicaciones. Y después, con el tiempo, ese entendimiento intelectual va asentando y se hace una experiencia. Se trata de que sea una experiencia. Y para que sea una experiencia, no va a ocurrir entre pensamientos, va a ocurrir cuando lo saques. Pero bueno, ahí la mente ya está madura porque le diste tantas vueltas al concepto, al entendimiento, en este caso de los tres principios, que ya la tenés madura y la experiencia ocurre, ¿no? Bueno. No sé quién... Gisela tiene la mano levantada. ¿Podrías abrir tu micrófono, Gisela? Y después Verónica. Está en ese orden alzado. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me están escuchando? Internet absolutamente loco y se me desconecta y casi no escucho yo, pero bueno. Pablo, gracias, porque esa es una reflexión que yo me hago permanentemente desde hace mucho tiempo, desde que accedí como a los tres principios, al coaching, etc. Creo que la parte de la práctica es fundamental, porque el entendimiento conceptual y darle vueltas a las cosas creo que hace un poco más de lo mismo. Creo que hay una parte de ese entendimiento que no es conceptual, que es como, va más allá de eso, claramente, pero llegar allá requiere tiempo, requiere como dedicación, yo creo, ¿sí? Lo he visto en mis clientes y yo veo que ellos entienden lo que yo les puedo transmitir o lo que ellos encuentran eventualmente, pero vuelven y caen. Sus hábitos mentales vuelven y vuelven, y después de un año vuelven y me contactan por casi lo mismo. Sí, tal cual. Y yo, ¿qué hacemos, no? Yo nunca les he enseñado a meditar. Yo soy estudiante budista hace más de 20 años y medito, y he tenido mis épocas de no meditar, y en esta época estoy en no meditar. Y ya me he hecho todas las prácticas preliminares que enseña el budismo, pero yo no les enseño a ellos a meditar. Pues como tal, digo, ¿no? Pero sí siempre me cuestiono
¿cuál es esa práctica que ellos necesitan para, para que sus hábitos mentales se detengan? Porque los hábitos mentales son muy fuertes. Y he encontrado algunas cosas con ellos y para cada caso es diferente, o sea, no tengo como un manual. Lo hago, digamos, en la sesión, de acuerdo como con esa persona y es como lo que me llega un poco. Pero siempre sí necesito que ellos practiquen algo en su diario vivir después de la sesión, porque si no van a volver siempre con el mismo hábito mental. A veces es, por ejemplo, no sé, una chica reciente que siempre me decía como las mismas cosas, o sea, como las mismas frases hechas y acusando a las mismas personas de las mismas cosas con las mismas palabras y viéndose en una situación igual y viendo la situación igual. Entonces lo que se me ocurrió en ese momento fue, necesito que te pares en un lugar donde nunca te has parado y mires tu habitación desde ahí y me digas qué ves. Y eso le queda de tarea. Y eso lo hicimos para cambiar la perspectiva y a la larga luego lo trabajamos y ella logró algo de entender. Otras veces también es la presencia del cuerpo. Siente tu cuerpo, tus pies, tu sangre, imagínate cómo corre la sangre, etcétera, etcétera. Pero siempre siento que necesitamos una parte práctica para que los hábitos, o sea, para crear otros hábitos diferentes. ¿Sí? Porque los hábitos mentales son una cosa muy fuerte, ¿no? Y una de las primeras cosas que yo hago, como dice Pablo, es alto, ¿sí? Para con esto, que creo que eso también es súper efectivo. O sea, yo los invito a eso, ¿no? Cuando están en la misma vuelta y en el mismo carrusel les enseño a decir alto, ¿sí? Y a empezar una práctica diferente, una conciencia diferente. Pero creo que eso es muy importante, eso me conectó mucho con lo que dice Pablo y te lo agradezco. Eso era lo que quería compartir. Gracias, Gisela. Sí, yo traté de simplificar al máximo y por eso hablé de la respiración. Y eso son segundos. Es, respira y piensa que es una caricia a ti mismo. Cuando sientes el aire, es como que si tienes una mascota lo acaricias y ahí también es una forma de entrar en presencia. Pero hazlo con ti mismo, es amor a ti mismo. Respirar y darte cuenta que estás vivo. Respirar y darte cuenta que ese aire que entra te lo da la tierra y le tienes que agradecer. Esos son 5 segundos y ya sales de ese estado. Y te digo algo más, la persona que está frente a ti también lo siente. Es decir, que si tú estás en ese estado, la persona lo irradias y la persona que está contigo también se calma. Entonces es pisar ese lugar tantas veces como podamos. Como tú decías, es decir, esto se transforma en hábito, así como está el hábito de pensar, 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 como que fuera una adicción, ¿no? En casos extremos la gente se escapa de sí misma con adicciones, bueno, pero pensar también es una adicción. Entonces, al ser un hábito, necesitas otro hábito, necesitas sustituirlo con otro hábito, ¿no? Por eso es tan importante la práctica de... No le llamamos meditación, porque uno dice meditación y piensa en la estatua del Buda sentado por la eternidad. No, es la presencia. De hecho, en el budismo hay cientos de meditaciones, caminando, haciendo cosas, es decir, no es necesario estar sentado. Y además es muy rápido, es hacerlo, parar y tomar contacto. Buenísimo, gracias Pablo. Verónica. Okay. Hola.
Primero, gracias Pablo por el tema, es un tema que yo vengo explorando hace mucho, mucho rato. Hace como 2 semanas leí un artículo de Michael Neal, donde él explicaba que muchos de sus estudiantes, incluso coach, pueden hablar muy bien de los principios, entienden los principios y son expertos, pero la transformación solo llega cuando mente entra en sus vidas, cuando pueden percibir a mente en sus vidas. Y eso me hizo mucho sentido, porque es algo que me sucedía a mí muchísimo. Por muchos años podía hacer muchas prácticas, hice prácticas, leí todo, me sabía, o sea, absolutamente todo, pero no lo sentía dentro de mí. Y es un poco contestando a la pregunta de Manuel, que creo que por ahí va el asunto. O sea, tú puedes practicar mucho, pero es una práctica, todo es intelectual, hasta que no entre mente, no entre en tu vida, no perciba, ahí recién puedes sentir presencia, te puedes sentir uno con el universo, con la naturaleza, recién ahí, yo por lo menos, lo que a mí me pasó, recién empecé a entender todo, recién, y he venido el último tiempo escuchando todo, leyendo todo de nuevo, y recién puedo mirar desde otro lugar, con otros ojos. Antes, yo decía, yo entiendo todo, yo sé, estaba totalmente de acuerdo en los principios, el entendimiento, pero caía y volvía a caer. Hoy sí, pero desde otro punto, es distinto, es totalmente distinto. Yo creo que la presencia se puede vivenciar absolutamente cuando has hecho, como yo siempre digo, carne los principios en ti, y eso significa que mente ha entrado en tu vida. Esa es mi opinión. Me encanta lo que dices, Verónica. Justo antes de que tú ibas a hablar, justo quería compartir esto de que para mí los principios son una exploración permanente y es importante eso que tú dijiste. Yo cuando empecé a conocer los principios, bien lo dijiste, en la teoría, muy lindo, pues estaba clara en teoría, pero no palpaba, no lograba como sentir tanto esa paz o esos momentos, ¿verdad? Y me di cuenta de eso, de que hay una frase que se dice, hay que ser producto del producto, ¿no? Y para mí eso es importante, hay que tratar de ver de qué manera podemos palpar, podemos conectar con estos principios, ¿verdad? Porque parte de lo que yo le digo a las personas es, digamos, cuando van entendiendo qué son los principios, muchas veces les digo, echen el cassette para atrás y miren en qué momentos han sentido paz, en qué momentos se han sentido de determinada manera y vean qué había diferente en esos pequeños momentos y por qué ahora no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, sí es importante darnos cuenta de que los principios no es que yo ya entendí pensamiento y esto y mi vida va a cambiar. Hay que estar explorando constantemente uno y vivenciando eso. Pero sí es hermoso esas conexiones que uno, esos insights que de pronto, porque a mí cuando me decían todos pensamientos, yo decía, qué lindo suena eso. O sea, era lindísimo y hasta a veces me enojaba, ¿no? ¿Cómo que estos pensamientos? Y yo lo estoy sintiendo y qué cosa. Pero hay que buscar esos momentos que nos llegan de sentirlo, de vivenciarlo, de palparlo. Y cada día que lo palpemos más, creo que yo por lo menos yo siento eso, que a veces digo, wow, mira qué interesante, pasó esta misma situación, pero que fluye de una manera diferente. Creo que el progreso de uno mismo también, el estar en permanente exploración, uno va notando ese progreso, esa conexión y ese sentir diferente. Y a veces inclusive yo digo, mira, qué interesante, hoy fue un día muy tranquilo y no es que quizás estuve pensando, hoy no me voy a enganchar, no, simplemente fluí.
pero porque cada día uno va palpando esa conexión. Pero sí es una exploración permanente y es hermosa. Y me engancho muchas veces y otra vez no me engancho y todo, pero es hermoso. Uno siente la vida diferente, disfruta y ve. Me gustaba mucho algo que decía Cindy Vance: hay que buscar la simplicidad. Eso a mí también me resuena fuertemente, buscar la simplicidad de la vida. Gracias, Alex. Marina, extrañé tus intervenciones. Es que Pero todavía tenemos tiempo. está muy vivo todo esto, mi querido Pablo. Sí. A ver, me han venido tantas historias mientras los he escuchado a ustedes, no se pueden imaginar cuántas. Empezando por la parábola zen esa de, maestro, ¿qué es la iluminación? Dice, un afortunado accidente. Dice, ¿cómo? Pero si es un accidente, ¿por qué tenemos que meditar durante 8 horas diarias y ayunar tantos días a la semana? Y dice, no, pues nada más para incrementar las posibilidades del accidente. Entonces, sí es un accidente, ¿no? Y Sid Banks es como la mejor prueba de ello. Una persona que jamás en su vida había siquiera contemplado la posibilidad de adentrarse en una exploración espiritual. Pero, pues sí hay prácticas que nos acercan o nos hacen más presentes, más vulnerables a ser tocados de esa manera por la vida. Ahora, el que sea respirar o el que sea lavar platos o el que sea caminar o el que sea despiojar la cabeza de tus hijos o el que sea lo que sea, pues creo que no depende de la actividad como tal, sino depende justamente de esta calidad de presencia que tengamos detrás, ¿no? Y eso, como dice Sergio, abre la posibilidad a que sea una cuestión absolutamente constante en la vida. Ahora, pues no hay que echar en saco roto los hombros de gigantes, Pablo, ¿no? O sea, no por nada un chorro de tradiciones apuntan a la respiración. No por nada un chorro de tradiciones apuntan a la meditación. O sea, son cosas que no son infalibles, no es, si te concentras en tu respiración y meditas tantas horas, pues ya vas a llegar. Pero sin duda son cosas que nos ayudan a entrar en estados mentales diferentes. A mí lo que me encanta de la respiración en particular es que se puede hacer de manera consciente y se puede hacer de manera inconsciente. Y entonces estamos respirando, pero estamos siendo respirados. Y entonces a mí me encanta la exploración de ese doble juego, ¿no? No es una práctica mía necesariamente, pero es volverme consciente de cómo estoy siendo practicada por la vida. Si quieren verlo así, ¿no? Pero abre ese doble juego. Yo recuerdo de manera muy clara una conversación que tuve con uno de mis hijos en la que me preguntó, ¿por qué cuando alguien se desmaya dicen que está inconsciente? Entonces, dentro de esa exploración, pues la gran conclusión a la que él llegó era que se decía inconsciente porque no estaban en sus sentidos. Y cuando regresas a tus sentidos, estás consciente. Todas las prácticas apuntan a una conciencia de la sensorialidad. Todas las prácticas, o sea, esta imagen que hablas de la caricia del aire por dentro, ¿no? O sea, incluso aquí es fascinante. Yo reconozco que a lo largo de mi vida y mi exploración del camino espiritual, y bueno, de manera exponencial, desde que me encuentran los principios o encuentro los principios, o los principios y yo nos encontramos, me he volcado de manera absoluta al mundo sensorial. O sea, de verdad, el otro día platicaba con una
persona y me preguntaba, por qué eres tan sensorial? ¿Por qué estás tan embebida en tus sentidos, ¿no? Porque claro, me estaba diciendo, ¿por qué te gusta tanto nadar? Y yo decía, no, es que cuando nadas, entonces cada vez que metes la mano al agua, ¿no? Toda la caricia y la manera en la que el agua te está acariciando, ¿no? Y cómo puedes sentir tus movimientos y tu peso y tus músculos de manera distinta. ¿Y por qué te gusta hacer yoga? Bueno, pues porque el equilibrio, ¿no? Y la propiocepción. O sea, me hizo muchísimas preguntas que me hicieron caer en cuenta de lo entregada que estoy en mi vida, a la conciencia, al mundo sensorial. Y hablando con Sergio de planchar, yo decía, es que hasta el sonido del vapor, ¿no? Son cosas fascinantes en las que de verdad te haces presente y tu experiencia del tiempo cambia por completo. Ahora, ¿es necesaria una práctica para llegar? No, no es necesaria una práctica para llegar. Tenemos ejemplos de ello a diestra y siniestra, ¿no? Pero mientras eso llega o no llega, mientras el accidente se da o no se da en nosotros, lo más cercanos que podemos estar es a través de una práctica. Y yo creo que la práctica nos enseña de manera absolutamente puntual la posibilidad nuestra, o sea, lo que para nosotros es posible, porque si bien no depende de nosotros es cruzar ese umbral, sí depende de nosotros el colocarnos en una predisposición al umbral. Y para mí eso es a cada momento. Me encantan pues estas tradiciones de las campanas de la iglesia, ¿no? Y de las llamadas del muezzin 5 veces al día a la oración, que de alguna manera es un recordatorio de regresate a esta predisposición. Ahora, te voy a ser absolutamente honesta, Pablo. Una vez en una conversación con una clienta me dijo, yo creo que voy a poner una alarma, no 5, sino 25 veces al día para que recuerde yo esto, ¿no? Y en el momento en el que me lo dijo, yo dije, puta, qué buena idea. ¿Por qué no le he dicho esto a todo el mundo? Vamos a poner una alarma 30 veces al día para acordarnos. Y recuerdo que en ese momento me detuve y la voz interior dijo, lo que tú puedas diseñar, la vida ya lo diseñó de manera perfecta. Encuéntralo. Y entonces me di cuenta de que todo nuestro sistema emocional es una campana. Todo nuestro sistema emocional es una llamada del muezzin. Cada vez que estamos sintiendo algo, nos está haciendo saber que estamos usando nuestra mente para alejarnos de ese estado de predisposición. Entonces, como dicen en un curso de milagros, en todo momento estás o en amor o en una llamada al amor, que también es amor, ¿no? Porque ¿cómo no va a ser amor una llamada de vuelta al amor? Y entonces empiezas a descubrir una vida en la que absolutamente todo, desde el movimiento de las ramas de las palmeras allá afuera, ahorita así en el viento, ¿no? Que es como, hola, recuerda, recuerda, hasta cada emoción que estás experimentando, pues es el llamado una vez más, ¿no? Y por alguna razón esta ha sido la temática de hoy. Vivir constantemente regresando, lo que provoca, en mi experiencia, ¿no? Y de manera absolutamente humilde lo digo, es que en vez de bandear hasta acá antes de regresarme, pues me regreso mucho antes, ¿no? Identifico la llamada mucho antes. De manera que mi vida es mucho menos extrema, voy fluyendo más centralmente, ¿no? Más por los carriles centrales, si se quiere ver así. No sé si eso me ayuda a avanzar más rápido o no, ni siquiera sé si se trata de avanzar más rápido, no, pero definitivamente es una experiencia mucho más en gracia. Yo estoy absolutamente convencida de que el entendimiento de los principios
nos hace absolutamente intolerantes al sufrimiento, ¿no? O sea, yo entiendo que la gente diga, no, es que con el entendimiento de los principios te vuelves súper resiliente, puedes aguantar cualquier cosa, el sufrimiento. No, yo creo que de verdad te vuelve absolutamente intolerante, ¿no? Te fuerza a regresar a ese centro de manera casi inmediata y mientras más entiendes, más rápido vuelves. Entonces yo creo que la práctica es fascinante por muchísimas razones, pero una práctica con entendimiento, ahí es donde está el asunto, porque una práctica sin entendimiento, híjole, pues es como estar tratando de atrapar el aire, ¿me explico? O sea, no sabes a qué estás apuntando. No sabes ni siquiera qué es lo que estás practicando o para qué lo estás practicando o cuáles son los elementos y para qué te puede servir. ¿Reconozco un valor en las prácticas? Sí, definitivamente. Definitivamente, ¿no? Yo me fascina salir a caminar y observar. Me fascina detenerme y cerrar los ojos y escuchar. Me fascina meterme a la regadera y concentrarme absolutamente en lo que el agua hace en mi cuerpo y cómo se siente como un parque de diversiones para las gotas. Todas estas cuestiones, ¿las hago todo el tiempo? No, creo que las necesito porque si no, no voy a poder estar bien en absoluto. Sé que estoy bien fundamentalmente, pero las disfruto mucho. Ya, esa es mi intervención, Pablo, para que no la extrañes demasiado. Gracias Marina. Solo una cosa antes de Sergio. Hay que, el sufrimiento, es fácil decir el sufrimiento no existe, ¿no? O decir todo es una ilusión. Pero la práctica, no sé si la palabra práctica es la palabra adecuada, pero la vida, si tú no estás en la práctica de estar presente, estás en la práctica de no estar presente. No hay dos opciones. Definitivo. Y podemos estar seguros que si estás en la práctica de no estar presente, se hace una adicción. Y eso tiene que ser el llamado para que salgas de ahí. ¿Entendés? No, completamente. Y por eso insisto, Pablo, en esto, ¿no? O sea, el entendimiento te ayuda a practicar el rendirte más pronto, ¿no? Sí. O sea, y creo que sí, te vuelves adicto a, no, yo puedo resolverlo solo, o te vuelves adicto a, no, yo aquí me retiro rápidamente, ¿no? Me rindo mucho antes. Y creo que rendirse, o sea, 500 veces al día, sí se vuelve un hábito igual que se puede volver el otro, ¿no? O sea, definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Esta cuestión de la energía toma el camino más fácil, pues el camino más fácil siempre es el conocido por incómodo que sea, ¿no? Porque pues ya te lo sabes, ya sabes cómo manejarlo, más o menos estás familiarizado. Pero cuando realmente descubres la verdadera facilidad, uy, ¿qué tal? La verdadera facilidad en vez de la verdadera felicidad. Híjole, es una delicia, ¿no? Ken Manning y Ruben Sharma dicen, esto se trata de rendirse como estrategia. Pues sí, como estrategia, pero es un hábito el rendirse, es un hábito el hacerse presente, es un hábito. Estoy completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo. Y me quiero volver bien, bien requete buena en eso. Así es, gracias Pablo. Sergio, ibas a decir algo y te interrumpí, disculpa. Y no, Pablo, gracias. Bueno, primero, fascinante de todo lo que habla Marina, como siempre. Yo quisiera añadir algo que quizás podría ser el tema de otra conversación entera. Creo que en nuestras sociedades, ciertamente la sociedad occidental, vemos al silencio como
como algo incómodo y como un problema. Y a mí me parece que si hablamos de prácticas, quizás una de las prácticas que a mí personalmente me ayuda más y que yo más disfruto es la del silencio. Y, por ejemplo, en algunas pláticas ya memorables que he tenido con Marina, se lo he dicho, lo más valioso de nuestra plática son los intervalos de silencio. No lo que uno dice y dice el uno al otro. Y yo creo que es en el silencio en donde uno quizás se encuentra con mayor facilidad el camino hacia el hogar y hacia sí mismo, ¿no? Entonces, creo que es un tema fascinante, enorme, pero me llama la atención que casi toda la gente encuentra estos intervalos de no decir nada y de escuchar como algo incómodo, ¿no? Y tratamos de llenar esos intervalos de la mayor cantidad de ruido posible. Y creo que una práctica que nos podría acercar, así como la meditación, igual quizás de importante que la meditación, es estar en silencio. No sé qué piensan de eso. Hombre, yo creo que está muy relacionado con lo que estamos hablando. O sea, el silencio, el no hacer. Estamos acostumbrados a hacer. No al silencio y al no hacer. Pero yo creo que está ligado con lo que estamos hablando hoy aquí, que es estar en presencia o no estar en presencia. Si no estás en presencia, estás en el hacer y estás ahí perdido, ¿no? Pienso, no sé qué opináis. Fíjate que ahorita que hablaba Isabel de los monjes cartujos, esta semana estaba yo escuchando una serie de conferencias acerca del budismo zen y decían de esta práctica del silencio y cómo eventualmente cuando te apartas de todo el ruido y todas las palabras y vives en silencio, dejas de pensar en palabras y entonces dejas de experimentar en palabras. Entonces experimentas un mundo completamente diferente. Que puta, no voy a pretender siquiera imaginar cómo podría ser, Sergio, ¿no? Pero me parece maravilloso como la posibilidad de decir, si te calles el tiempo suficiente, dejas de pensar en términos de palabras. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo se presentará el pensamiento en ausencia de palabras? ¿Cómo se presentará la experiencia en ausencia de palabras? ¿Cómo se presentará el juicio en ausencia de palabras? Ahora, el silencio, pues sí, es el maestro por excelencia, ¿no? O sea, es lo que te lleva a, ¿no? Y yo me pongo a preguntarme, ¿no? ¿Y qué tal que atendemos a Charati, un silencio visual, ¿no? O un silencio táctil? ¿A qué nos llevaría ese tipo de silencio? Pero, como bien apunta Manuel, ¿no? O sea, el hablar es un acto. El tacto es recibir, la escucha es recibir, la vista es recibir, ¿no? O sea, todos tus sentidos se trata de recibir. Tu acto primordial es hablar y crear y poner allá afuera en espíritu en el mundo. Entonces, dejar de hacer eso, pues, inmediatamente te coloca en un espacio diferente en el que tienes que estar en presencia, tienes que estar en recepción. Entonces, sí, by all means. Este tema me gusta mucho, el silencio, porque hasta no hace mucho he notado que el silencio me favorece mucho. Cuando hay una situación, una discusión o tal, como que en automático, pero sin darme cuenta, yo decía, digamos, pasaba una situación, ya sea con mi esposo, con mi hermana o tal, yo decía, mejor me quedo calladita. Pero antes de eso, antes de notar ahora esto, me quedaba, como dice uno, dándole vueltas a la situación. Ahora de pronto me doy cuenta de que, ok, opto por quedarme en silencio todo el día o tal, y ahora, antes no lo notaba, pero ahora noto que ese espacio me gusta mucho, que ese espacio me trae mucha paz, y que en ese espacio estoy disfrutando esos momentos de que si me fui a caminar, eso que tú decías ahora, Marina, me trajo algo que me pasa en un parque grande que hay aquí cerca, de que voy a caminar a ese parque y de pronto empiezo a ver las hojas moverse y tal,
y hay una emoción muy fuerte en mí, una cosa que a veces me quedo así como con la boca abierta, ¿no? Donde veo ese árbol moviéndose y todo. Entonces siento que esos momentos no los vivenciaba antes. Ahora amo el silencio, amo esos espacios y trato, no forzosamente, pero sí trato de buscar esos momentos porque sé que ahí siento muy fuerte esa conexión también, ¿verdad? ¿Verdad? Con esa, con eso, con la fuente, con eso, la siento muy fuerte en esos momentos de silencio. Entonces eso que tú decías, Sergio, que sí, efectivamente, a uno como que decía, ay no, qué pereza estar solo, uy no, no me gusta el silencio. Ahora lo amo, me encanta, me gusta muchísimo. Gracias, Alex. Señor Pablo, ¿qué hacemos de este su webinar que ya estamos siendo absolutamente irrespetuosos con el tiempo de todos, pero todos Sí. están felices por ello? Bueno, podemos seguirlo. Yo dije que tenía dos notas. Iba a seguir, esta es la semilla, esta es la planta, y iba a seguir hasta los tres principios. Y lo podemos hacer otro día. Con todo el gusto del mundo, pero bueno, aquí el que abrió micrófonos fuiste tú. Nadie te movió a nada. Muy bien, Pablo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Palabras de sabiduría para cerrar. Bueno, práctica y entendimiento conceptual son complementarias. Somos humanos y lo tenemos que entender. No tengo que explicarle a mi mascota todo esto porque ya está en esa zona que contabas de los monjes que se olvidaron de las palabras. Son felices, eso lo sabemos todos. El que tiene una mascota sabe que siempre está dispuesto, lo sacas por el mismo lugar y para él es lo máximo, está esperando esa hora para pasear. Es decir que, pero nosotros tenemos que deconstruir todo lo que, condicionamiento e incluso nuestra cultura, todo lo que le damos para llegar a ese lugar. Por eso el entendimiento conceptual es importante, pero es una deconstrucción, no es agregar más, es ir desarmando esa escalera conceptual para llegar a la experiencia, ¿no? Exacto. Pero bueno, no sigo porque yo también tengo otra cosa ahora que ya estoy atrasado. No, y en esa deconstrucción, Pablo, pues ir encontrando qué es lo que queda, ¿no? Para que, como dice Verónica, sintamos que entre nosotros, aunque en realidad siempre ha estado ahí, no podríamos estar aquí si no estuviera. Pero el entrar en conciencia debe decir, ah, esto es lo que está pasando, esto es lo que ha venido pasando. Chin, ¿cómo no me di cuenta antes? Venga pues, muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en 15 días en este espacio. Chao. Gracias, un abrazo para todos. Gracias.